Pasando, señor secretario, al siguiente declarante, al testigo Adrián Octavio Rosales. Gracias, presidente. Adrián Octavio Rosales. Buenos días. Le solicito al señor testigo manifestar ante la Corte su nombre. Muy buenos días, honorable Corte. Mi nombre es Adrián Octavio Rosales Núñez. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Hondureño, resido en la ciudad de Comayagua, Honduras. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre la visita que le hicieron los señores Carlos Antonio Luna López y Josa Ángel Rosa Hernández, la forma en que se ventilaban los juicios penales de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de 1984 y los avances que durante su gestión a cargo de la Fiscalía se realizaron para deducir la responsabilidad penal a los intervinientes en la muerte del señor Carlos Antonio Luna López. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito al señor testigo que se ponga de pie para que el presidente lo tome el juramento de rigor. Bienvenido, señor testigo. Señor testigo, jura o declara solemnemente que en su desempeño como testigo ante este tribunal dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Puede tomar asiento. Gracias. Bienvenido, doctor Rosales, gracias por comparecer ante este tribunal. Usted ya está informado del procedimiento, se producirá un interrogatorio que empezará en primer lugar por la representación del Estado, que es la parte que ha propuesto su participación en esta audiencia, luego lo harán los representantes de las presuntas víctimas y eventualmente alguno o todos los jueces. Sin más introducción, le doy la palabra a la ilustre representación del Estado. Tiene la palabra el doctor Jair López Zúñiga. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Abogado Adrián, bueno, usted ya fue informado por la Secretaría cuál es el propósito de su comparecencia y de manera concreta, pues, queremos saber lo siguiente. Con esta reunión que hubo frente a usted de los señores José Ángel Rosa y el señor Carlos Luna, ¿por qué se celebró esa reunión? Bueno, buenos días nuevamente. Efectivamente, en ese periodo yo me encontraba ejerciendo mis funciones como fiscal del Ministerio Público en la ciudad de Catacamas. Fue notificado por parte de los agentes de investigación en ese entonces que el señor Luna había hecho una llamada telefónica en donde puso en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de las amenazas vertidas por el señor Chango José Ángel Rosa, conocido como Chango Rosa, en perjuicio del señor Luna. Eso propició la reunión que se sostuvo en el Ministerio Público, en la cual comparecieron las dos personas. Después de un diálogo entre ellos, llegaron a la conclusión que el señor José Ángel Rosa se disculpó con el señor Luna, aduciendo que al momento de proferir esas amenazas, esas situaciones, él se encontraba en estado de ebriedad y que fue producto prácticamente de la ira que sintió en ese momento. Sin embargo, el señor Luna pues perdonó en esa ocasión al señor Rosa y de esta manera culminó la reunión en donde ellos prácticamente dialogaron y al final se pusieron de acuerdo al otorgar el perdón al señor Luna al señor José Ángel Rosa. Sí, durante el desarrollo de esa reunión, ¿cuál fue el comportamiento de ambas personas frente a usted? No, el comportamiento fue normal, la plática normal se desarrolló sin ningún sobresalto de ninguna de las dos personas, todo en el ámbito de la normalidad, podemos afirmar. Muy bien. Al terminar esa reunión,
usted como fiscal que atendió esa situación, ¿tomó alguna acción posterior con relación a ese hecho concreto? Bueno, en el Código de Procedimientos Penales del 1984, el Ministerio Público no existía lo que es en la legislación procesal, lo que son las figuras alternas. Eso se trató básicamente de una reunión en donde expresamente se dio un perdón, ¿verdad? Esta situación, pues, de una u otra manera, estaba catalogada o está catalogada en la legislación hondureña en el artículo 96 como un desistimiento de la víctima. Por esa razón, el Ministerio Público en ese momento dio por satisfecha lo que había ocurrido en la reunión. A nivel de la reunión, ¿creyó usted que la información que aportaban ambas personas era suficiente para tomar esa decisión? Efectivamente, eso se tomó la determinación luego de escucharlo a las dos personas, luego de que ellos en un grado, pues, de cordialidad asistieron, de una u otra manera. Al final se disculpó el señor Rosa, fueron aceptadas las disculpas y esto más, creo que quedaron de seguirse viendo para resolver algunas situaciones que del ámbito para legalizar algunas industrias de madera ahí de la zona. Muy bien. En ese momento que usted tuvo la reunión con ambos, ¿le manifestó el señor Carlos Luna la existencia de otros hechos amenazadores en perjuicio de él, más allá del mencionado con este señor? En ningún momento, solo lo que se desarrolló fue las amenazas que virtiera el señor Rosa. Y mientras usted estuvo en esa fiscalía de Catacamas, ¿el señor Carlos Luna presentó o formalizó alguna denuncia por hechos relativos a amenazas de muerte en su perjuicio? No, esa fue la única situación que se presentó en contra de este ciudadano José Ángel Rosa. Muy bien. ¿En contra de otra persona? No. Ok. Pasemos ahora al tema de las actuaciones en la investigación. ¿Usted participó en las investigaciones o en las actuaciones judiciales relativas a la muerte del señor Carlos Luna? Efectivamente, conocí de las investigaciones desde el primer momento que se desarrollaron los acontecimientos. El procedimiento en aquel entonces se iniciaba con un sumario, se inició mediante un por cuanto levantado por el juzgado de paz de lo criminal, quien realizó las primeras diligencias, entre ellas el levantamiento de cadáver. También asistieron a la ciudad de Catacamas un grupo de agentes de investigación de la ciudad de Tegucigalpa, quienes requisaron la escena, levantaron algunas evidencias como muestras de sangre, algunos casquillos encontrados en la misma. Nuestra labor fue básicamente coordinar esas investigaciones, así como estar instando a la judicatura para que se realizaran algunas diligencias judiciales, entre ellas que se tomaran declaraciones de testigos a las personas que estaban en el lugar del suceso. Asimismo, posteriormente se hizo el llamamiento judicial a algunos vecinos de los alrededores, a algunas personas que trabajaban como vigilantes o celadores de algunos negocios y establecimientos, y fue de esta manera como algunas de estas personas identificaron a uno de los autores materiales. Posteriormente, plenamente identificado, se solicitó la orden de captura ante el órgano jurisdiccional y fue de esta manera que se libró la orden de captura. Cuando se toma esa decisión de solicitar esa orden de captura en contra de ese autor material, ¿había suficiente información vinculatoria en contra de él? Efectivamente, varios de las personas que acudieron al llamamiento judicial reconocieron a esta persona como el autor material, incluso algunos de ellos lo reconocieron a tal manera que identificaron una discapacidad que esta persona adolecía en una de sus piernas, y eso fue motivo para la identificación de este ciudadano. Muy bien, usted mencionó que para esas primeras diligencias de investigación se trasladó de Tegucigalpa un equipo investigador a Catacamas. ¿Eso era común y rutinario en todos los casos? No era común, no era rutinario. Sin embargo, por
la naturaleza del caso, por el impacto que causó en la sociedad, no solo de la ciudad de Catacama, sino a nivel nacional, se tomaron esas medidas conducentes a coadyuvar en la investigación para esclarecer los hechos y dar con los pues, responsables en ese momento del hecho. Muy bien. Más allá de esos actos que usted ha resumido de actuaciones judiciales y en los cuales usted participó, ¿nos puede informar qué actuaciones más relevantes se desarrollaron durante la investigación en que usted participó como miembro del Ministerio Público en el caso de la muerte de Carlos Luna? Bueno, el sumario era la parte instructiva del proceso, ¿verdad?, donde se tenía que acreditar la comisión de un hecho penal, asimismo indicios suficientes y racionales para determinar la culpabilidad o las sospechas de una persona. Basados en esas circunstancias, como mencioné anteriormente, se realizaron varias actuaciones como la inspección judicial del lugar de los hechos, tomar declaraciones que se solicitaran al Registro Nacional de las Personas, certificar el acta de función del fallecido, asimismo al Hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa certificar el expediente clínico de la persona que resultó lesionada, y varios hechos concatenados los unos con otros dieron lugar a presumir la responsabilidad de este ciudadano, por el cual se solicitó la orden de captura. Posteriormente, ya en las postrimerías de que mi persona conoció el caso, también se solicitó una orden de captura en contra del ciudadano Jorge Chávez. Muy bien. Este caso, en comparación con otros que usted llevaba siendo fiscal allá en la ciudad de Catacamas, comparativamente hablando con el resto de casos, ¿cómo lo valora usted en cuanto al aporte de la investigación que se efectuó en el mismo? Bueno, en comparación a otros casos y por el apoyo que se obtuvo y por la misma colaboración por parte de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Considero que el caso tuvo avances significativos a tal grado que en la gestión de unos 5 meses se logró determinar el autor material de los hechos, y de esta manera pues continuar desde ese momento las investigaciones que dieron como resultado la sentencia de esta persona. Muy bien. Usted habló pues de la contribución que tuvieron de los tribunales. Quiero preguntarle sobre eso. ¿Cómo vio usted la actitud del juez o de los jueces que estuvieron involucrados en el caso? Bueno, en cuanto al juzgado de paz, que conoció en primer momento de la parte de instrucción del proceso, el Ministerio Público solicitaba algunas diligencias, las mismas eran ordenadas por la autoridad judicial. Lo mismo aconteció en el juzgado de letras, ¿verdad? Esta colaboración, como le digo, fue por la situación de esclarecer los hechos. ¿Había la actitud en el juez que llevaba el caso de que se avanzara el caso, o mostraba una actitud distinta? Cuando conocí el caso, esa era la actitud de los jueces: colaborar, ordenar las diligencias solicitadas y que las mismas se realizaran a la mayor brevedad posible. Recordemos que el proceso que establecía el Código de Procedimientos Penales es un proceso escrito, ¿verdad? Por tal manera y por tal situación, muchas situaciones no se dieron con la diligencia necesaria, pero atribuidos a la normalidad y a la situación que también se conocían de los otros casos. Sin embargo, a ciencia cierta puedo manifestar de que en gran medida se agilizaron las diligencias solicitadas. Muy bien. Usted como fiscal coadyuvante de esa investigación, por este caso, ¿sufrió algún tipo de amenazas o situaciones particulares referidas a eso? Ninguna amenaza. Muy bien. Hablando de las facultades del Ministerio Público en esos momentos y con este tipo de casos, ¿cómo actuaban los fiscales en cuanto al manejo de la información y las peticiones que presentaban ante los tribunales, particularmente en este caso inclusive? Bueno, debemos tomar en cuenta que el Código de Procedimientos Penales establecía que la oficiosidad de la investigación la tenía el órgano judicial, ¿verdad? La autoridad judicial podía ordenar diligencias, podía llamar testigos, podía
de oficio incluso librar la orden de captura en contra de personas sospechosas. El Ministerio Público, como coadyuvante de las investigaciones, solicitaban que se realizaran las diligencias de investigación y estas eran admitidas por los tribunales, y de esta manera era que se desarrollaba y cómo coadyuvaba el Ministerio Público en la investigación en el Código de Procedimientos Penales. Y cuando un fiscal o usted como fiscal actuando, inclusive en este caso, pedían alguna solicitud de aprehensión de alguien, ¿eso se precedía de la evaluación de la información que obraba en las actuaciones? Efectivamente, era una situación que para el caso, si resultaban por lo menos sospechas, porque así lo establecía el Código, contra una persona, el juez de oficio podría librar la orden de captura. También el Ministerio Público, como en el caso del señor Luna, solicitó las órdenes de captura. Fueron de una u otra manera valoradas esas solicitudes por la autoridad judicial y en su momento fueron libradas. Y usted como fiscal, ¿cuáles son los criterios que le condujeron a contribuir a esa investigación y con las peticiones que planteaba ante el juez? Bueno, en primer momento, cuando se dio el hecho, verificar y que obraran en el expediente judicial las declaraciones de las personas que se encontraron en el momento para valorar si estas personas identificaron a las personas que cometieron el hecho. Asimismo, consideramos importante y resultó positivo para las investigaciones llamar o indagar en los alrededores quiénes eran las personas que trabajaban en los lugares, los dueños de negocios, los vecinos de las casas aledañas, para que de esta manera tener la posibilidad de la identificación de los sospechosos. En ese momento que usted actuó en este expediente y durante el tiempo que estuvo como fiscal bajo el régimen de ese procedimiento existente en aquella fecha, ¿el Ministerio Público se regía bajo el principio de objetividad? Efectivamente, la ley del Ministerio Público, ¿verdad?, nos obliga, y también haciendo eco de un artículo que establecía el Código de Procedimientos Penales, de que el juez debe investigar no solo aquello que puede agravar la situación de la persona procesada, sino que también aquellas situaciones que pueden atenuar o de una u otra manera hacer patente la inocencia de estas personas. Muy bien. Cuéntenos un poco de ese procedimiento del Código de 1984 y que entendemos estaba en vigencia cuando se celebró este caso y este juicio del señor Carlos Luna. ¿Cómo era así en términos generales ese procedimiento? Bueno, en términos generales tenía pues enormes diferencias con el actual Código Procesal Penal, basado en un sistema escrito, un sistema inquisidor, en donde el Ministerio Público no tenía el monopolio de la acción penal pública. También el órgano judicial podía conocer de oficio, ¿verdad? Se iniciaban los por cuantos para conocer de los delitos. Asimismo, la víctima podía ejercer directamente ante el órgano judicial la denuncia o la querella, como también se le conocía. Este proceso se dividía en dos etapas, lo que es la etapa sumaria, que era conocida por un juez instructor que se permitía que podía conocer el juez de paz de lo criminal, como también un juzgado de letras. En la parte sumaria o la parte de instrucción era donde se hacían las primeras investigaciones, se llamaban testigos, se realizaban careos, se realizaban todas aquellas actuaciones conducentes a esclarecer los hechos, todo en forma escrita, ¿verdad?, a petición de parte o también con la oficiosidad que podía tener el órgano judicial. Una vez agotadas estas primeras diligencias, ¿verdad?, en donde se tenía a la persona sospechosa, una vez que ya se le tomaba su declaración indagatoria, esta persona pasaba directamente a un centro penal. No existían las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, ¿verdad?, y a los 6 días se dictaba auto de prisión. Una vez concluido el sumario, venía la otra etapa, que era el plenario, en donde ya la etapa plenaria conocía el juzgado de letras. Si el expediente se encontraba en el juzgado de paz, pasaba al juzgado de letras, en donde se daban traslados a las partes por su orden,
al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, para que formalizaran cargos y contestaran la acusación. Ya en la etapa plenario es donde las partes, lo mencionaba el código, adquirían la actitud procesal para proponer los medios de prueba, los cuales se evacuaban en dos periodos. El primer periodo de 10 días para proponer toda la prueba y el segundo periodo de hasta 30 días para evacuarla. Posteriormente, concluidas estas diligencias, se unían los autos y se daban el traslado a las partes para que formaran sus conclusiones y posteriormente a las conclusiones, pues la sentencia del juzgado. ¿Ese procedimiento era escrito o era oral? Todas estas actuaciones eran escritas. Y frente a ese sistema, ¿era rápido el procedimiento o llevaba tiempo en su evacuación? No, el procedimiento, si bien es cierto, el código establecía que el sumario debería evacuarse en un periodo de 30 días y así establecía los periodos para conclusiones de 6 días a cada una de las partes y después la sentencia en el término de 10 días. Sin embargo, en la práctica, ¿verdad?, eso dilataba y tomaba su tiempo. Y a pesar de esas dificultades propias del modelo que se seguía en aquel momento, este caso de Carlos Luna, a su juicio, tuvo un avance significativo a pesar de esas situaciones propias del procedimiento. Bueno, a pesar de todas las circunstancias, y como ya mencioné, con el apoyo que tuvimos en la investigación y algunas diligencias, ¿verdad?, que a iniciativa de la Fiscalía se practicaron, consideramos que el caso tuvo, en el tiempo que yo conocí del mismo, avances significativos. A tal grado, como ya mencioné, se identificó al autor material y eso dio paso a continuar con el proceso para derivar la acción en contra de otras personas. Y finalmente, en la evacuación de los actos de investigación en que usted participó, ¿estos se realizaron de manera sistemática o esporádica? No, fueron de manera sistemática, así como recibíamos la información, inmediatamente solicitábamos que se evacuaran las diligencias judiciales. Una vez que tuvimos también el informe de la investigación realizada por el equipo técnico y de investigación de la ciudad de Tegucigalpa, inmediatamente se puso en conocimiento el expediente y se puso a la orden de la autoridad judicial. Ahí mismo se solicitaron algunas diligencias, como ser orden de captura, como ya mencioné, una reconstrucción de hechos que el juzgado pues ordenó que se iba a evacuar en el tiempo oportuno. Considero que en la medida que nosotros fuimos conociendo de algunas situaciones que dieran como resultado el esclarecimiento de los hechos, en esa medida de lo posible, pues la fuimos solicitando a la autoridad. Muy bien, le agradezco mucho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor agente. Gracias, señor testigo. Le doy a continuación la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que formulen sus preguntas. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenos días, don Adrián. Usted ha relatado muy bien la entrevista que tuvo Carlos Luna con José Ángel Rosa. ¿Podría decirnos, por favor, si este tipo de amenaza constituye un delito? Bueno, nuestro Código Penal establece dos situaciones con las amenazas. Establece una, propiamente la amenaza constituida como delito, y la otra se constituye en una falta. En el libro de la falta se establece que quien en el ímpetu de la ira profiere amenazas en contra de esta persona, se catalogan como faltas. ¿Y eso no es cierto que el artículo 14 del Código de Procedimientos Penales vigente a la fecha establece que ante la comisión de un delito procede la acción penal? Efectivamente, la acción penal procede, como ya lo mencioné en la anterior exposición, en tres situaciones. Uno, por oficio de la autoridad judicial. Dos, a instancia del Ministerio Público. Tres, por los mismos, por el mismo agraviado o por los parientes del ofendido puedan acudir ante la autoridad judicial a iniciar la acción. ¿Y qué significa que inicie la acción penal? ¿Qué acciones se deben derivar del inicio de la acción penal? El derecho de acción constituye todo aquello que tienen los ciudadanos para ir a ejercer o garantizar un derecho ante la autoridad judicial.
Sí, pero le pregunto, ¿qué significa que se inicie la acción penal? ¿Hay que hacer Iniciar. alguna diligencia, inicia un proceso, una investigación? Iniciar un procedimiento, como usted lo establece, iniciar un procedimiento que puede ser a base de denuncia, a base de alguna oficiosidad de la autoridad judicial. ¿Eso no es cierto que el artículo 181 del Código de Procedimientos Penales establece la obligación de todo funcionario público de denunciar ante las autoridades correspondientes la comisión de cualquier delito? Efectivamente. Sin embargo, quiero acotar algo en este sentido. En la ciudad de Catacamas, como en las oficinas locales del Ministerio Público, en aquella época se daban y se presentaban casos de esta naturaleza, en donde, si bien es cierto, el fiscal no estaba autorizado para hacer conciliaciones, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Sí acudían personas en donde el Ministerio Público citaba, las personas venían, comparecían a la institución, un acuerdo verbal, estas personas quedaban de acuerdo y posterior a eso, para dar la respuesta a la ciudadanía que acudía a nuestras oficinas, de esta manera se trataron muchos casos. Pero la ley establece otra cosa. Efectivamente, la ley establece otra cosa. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que comparecieron las dos personas, el agresor solicitó disculpas, prácticamente la otra persona aceptó, había, por decirlo así, un perdón tácito y expreso en ese momento, lo cual para nosotros constituyó una situación de que si la víctima estaba perdonando al agresor, ¿verdad? En primer lugar, esta acción no iba a tener ningún resultado ante el órgano judicial. Disculpe, misma manera. Para que usted me pueda precisar, ¿usted en esa oportunidad calificó esta acción como un delito o como una falta? No, para nosotros, después de valorar las declaraciones tanto de una persona como de la otra, nosotros consideramos que eso fue, como lo mencionó uno de ellos, un malentendido, que fue un momento de ira, y por esa circunstancia nosotros establecimos que se trataba de una falta. No calificamos, pero sí podemos enmarcar que era una falta. ¿Y eso no es cierto que el artículo 144 del Código de Procedimientos Penales establece que en caso de faltas se debe también comunicar al juez quién es la persona que debe convocar a las partes a una audiencia y levantar un acta de lo que se resuelva? Efectivamente, pero como le mencioné, en ese momento y a nivel nacional, estas situaciones se suscitaban muy frecuentemente en nuestras oficinas, y con el arreglo verbal de las partes, y donde las partes iban satisfechas, hasta ese momento conocía al Ministerio Público. Estando usted en Catacama ya desde hacía algún tiempo, ¿conocía usted el historial delictivo de José Ángel Rosa? No conocía el historial delictivo de este señor Rosa. ¿Conoció usted de las amenazas, de las denuncias públicas que estaba haciendo Carlos Luna en relación con la tala ilegal de árboles? A través de los medios de comunicación, el señor Luna expresó varias situaciones en cuanto al medio ambiente. También él presentó una denuncia de ese sentido ante la Fiscalía Especial del Ambiente. Y considerando que él estaba atacando fuertemente intereses económicos de empresarios de la zona y personas vinculadas políticamente, ¿no considera usted que era previsible que iban a atentar contra su vida? En ese momento, como le mencioné, no, en virtud de que las dos partes acudieron, hablaron en forma armoniosa, y esto más, cuando ellos se retiraron de mi oficina, que quedaba, la oficina, para que tengan una idea, queda en un centro comercial, y el Ministerio Público es el último local. Cuando ya salimos y que ellos se despidieron, ellos salieron caminando juntos, fueron juntos por todo el pasillo platicando, y hasta que yo perdí la vista de ellos. Entonces no consideré en ese momento que con lo actuado en la audiencia, ¿verdad?, las partes o los comparecientes habían arreglado su asunto. ¿Y por qué no solicitó usted al juez o ordenó medidas de protección para proteger a Carlos Luna? En ese momento en el país no, como hay que retrotraernos en el tiempo, unos 15 años atrás, ¿verdad? El Ministerio Público recién inició en 1994, este hecho aconteció a inicios o a mediados de 1998. Nuestro país o nosotros como autoridad, ¿verdad?, no establecíamos medidas de protección. Muchas veces
por desconocer algunos procedimientos. Sin embargo, como le mencioné, en el momento que nosotros conocimos de la comparecencia de ambos ciudadanos, pues hasta ese momento no inferimos otra situación. O sea, no había ninguna posibilidad de proteger a personas como Carlos Luna, que estaban haciendo denuncias y que estaban en riesgo. En la ciudad de Catacamas, como le mencioné, y partiendo de la situación de que no inferimos ese riesgo que podía correr la vida del ciudadano, pues no se adoptaron ninguna medida. Conociendo usted muy bien el procedimiento penal, si el alcalde de Catacamas, por ejemplo, u otro funcionario público, como lo es usted, conocía de las amenazas que recibió Carlos Luna, de conformidad con el artículo 181 que mencioné, ¿estaba él obligado a denunciarlas ante la autoridad competente? Bueno, toda autoridad que conoce o llega a su conocimiento de un hecho en ejercicio de su cargo tiene que dar a conocer a la autoridad competente. Ya en relación con la investigación que se hizo, ¿podría decirnos por cuánto tiempo se mantiene usted como fiscal responsable del caso? Mire, ese fue en un periodo de mayo a octubre del año 1998. Mayo a octubre, ok. Usted mencionó ahora en su manifestación inicial que hubo un equipo de investigación que llegó exclusivamente desde Tegucigalpa para tratar este caso, dada la relevancia que usted muy bien señala. Pero yo tengo acá el informe que dieron estos investigadores donde dicen que desde el primer día llegaron para investigar el asesinato de la señora Sígrida Chantal Pastor Argüelles. Entonces, y que circunstancialmente investigaron el asesinato de Luna. ¿Podría explicarnos a qué llegaron realmente? Bueno, ellos, para esa fecha también se dio la muerte de la doctora Sígrida Chantal. Sin embargo, al darse este otro hecho, también los esfuerzos se encaminaron en la otra investigación, aprovechando la logística y aprovechando el recurso humano, así como la situación de contar con un equipo técnico especializado en homicidios en el lugar. Gracias. Siendo usted el primer fiscal que conoce el caso y que estaba tan al tanto de las investigaciones, ¿por qué no se realizó la autopsia al cadáver de Carlos Luna si el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales lo establece como una diligencia obligatoria? Mire, esta fue una determinación, como lo mencioné, quien inicia el procedimiento es el juzgado de paz. El juez que en ese momento se encontraba fue quien realizó el levantamiento de cadáver. A ese momento que se realizó esta diligencia, pienso y considero, ¿verdad?, que el señor juez no tomó esa determinación porque luego de haber también realizado la inspección en el lugar, la inspección que realizó el señor juez, no lo del equipo técnico, no encontró algún indicio de comparación, y tal vez por la situación de que realizó el levantamiento en el lugar donde ya estaban velando al señor Luna, ¿verdad?, extraer el cuerpo de ahí considero iba a ser doloroso para los familiares, iba a ser más traumante para ellos, y por esa circunstancia pienso, ¿verdad?, y considero que no se realizó la misma. Pero era una diligencia obligatoria, y usted como fiscal podía hacerle notar al señor juez que eso era importante, ¿o no podía usted hacer esa manifestación? No, efectivamente, como le dijo, el Ministerio Público podía instar las actuaciones al órgano judicial. ¿Y usted lo hizo? No se hizo. Y siendo usted también el de los primeros fiscales, ¿por qué no se tomaron las previsiones para resguardar debidamente la escena del crimen? Hay un informe del 19 de mayo de los investigadores que indican expresamente que cuando llegaron a la escena del crimen estaba completamente expuesta. ¿Qué gestiones hizo usted sobre eso? La situación que se dio en el caso es que recordemos que cuando se dio el atentado, que posteriormente y lamentablemente murió el señor Luna, las personas los heridos, por decirlo así, en ese momento fueron trasladados en vehículos a unos centros asistenciales, y por lo cual la situación se centró en esa situación. Nosotros conocemos del hecho hasta el día siguiente, en donde ya el juez de paz realiza el levantamiento.
Consta en el expediente que el 23 de julio de 1998, cuando usted estaba como fiscal, los agentes de investigación de Tegucigalpa le dirigen a usted un informe investigativo y le solicitan que sugiera, que le pida al juez una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, esta diligencia usted la solicita hasta el 14 de octubre, o sea, casi 3 meses después. ¿Por qué le tomó tanto tiempo solicitar la reconstrucción de los hechos? Bueno, ese informe de investigación dio paso a varias circunstancias, ¿verdad? El informe de investigación, si usted lo tuvo a la vista, obraba de un promedio de 180 a 200 páginas, había que analizarlo bien y producto de un análisis que se hizo de ese informe fueron que se solicitaron no solo la reconstrucción de hechos, se solicitaron muchas diligencias en un mismo escrito, entre ellos estaba la reconstrucción de hechos, entre ellas estaba una orden de captura para el señor Chávez, algunas situaciones para algunos testigos, varias diligencias se solicitaron a raíz de ese estudio. O sea, a usted le llevó casi 3 meses leer la investigación y determinar que la reconstrucción de los hechos era pertinente. Bueno, en ese momento una reconstrucción de hechos en el contexto del Código de Procedimientos Penales se hacía para determinar alguna divergencia o alguna contradicción entre los testigos que que fueron presenciales o entre los testigos de una u otra parte. Sin embargo, en ese momento, ¿verdad?, la reconstrucción es básicamente para eso, para determinar contradicciones entre uno testigo y otro testigo, a tal grado que la reconstrucción se hacía de la siguiente manera: se tomaba la declaración de un testigo en el lugar, se hacía la mímica de lo que él hacía, se hacía la declaración del otro testigo para que peritos nombrados, no el juez, sino que peritos nombrados, valoraran esas circunstancias. Posterior a la reconstrucción, al tiempo de realizarse, los peritos emitían un dictamen y esto era lo que el juez examinaba. Entonces, probablemente, porque fue hace mucho tiempo, en ese momento no surgieron tal vez contradicciones para determinar la reconstrucción de los hechos. Consta en el expediente que el análisis de balística o que la inspección de la bala que presuntamente asesinó a Carlos Luna fue llevado a cabo por una secretaria y por un contador. ¿Qué hizo usted al respecto? Mire, en cuanto a esa circunstancia, no tengo recuerdos en este momento de esa circunstancia. Gracias. Consta en el expediente diversas declaraciones en el momento en el que usted fue fiscal, por ejemplo, de Inés Verónica Mejía, de Eliseo Oviedo, de Gonzalo Zúñiga, que involucraban al entonces diputado Lincoln Figueroa y al entonces alcalde Freddy Salgado como presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Luna. Además de llamarlos a declarar, ¿ordenó usted o solicitó usted alguna otra diligencia que permitiera comprobar o descartar la participación de estas personas? Mire, en cuanto a esta situación, en el Código de Procedimientos, como ya le mencioné, se solicitaban las actuaciones a la Judicatura, ¿verdad? Estas actuaciones iban encaminadas en tomar declaraciones. De las declaraciones de estas personas se podía inferir, pero no a ciencia cierta, alguna responsabilidad. Por la misma situación de actuar con objetividad, ¿verdad?, de la misma situación de garantizar una efectiva ejercicio de la acción penal, ¿verdad?, es que se dio tiempo a continuar con investigaciones y con otras diligencias para acreditar si a ciencia cierta estas personas tenían o no responsabilidad en los hechos. Mi pregunta es, ¿se hizo alguna otra investigación además de llamarlos a declarar? ¿Usted en su periodo, usted ordenó alguna? No, en mi periodo no. Okay, muchísimas gracias. ¿En algún momento usted recibió alguna amenaza por su participación en el caso del señor Carlos Luna? Ninguna. ¿Considera usted que usted disponía de todos los recursos necesarios para poder tener una investigación exitosa? No, los recursos en aquel momento eran limitados, como le mencioné, no teníamos todo a la mano, por decirlo así, ¿verdad? Recordemos que eran los inicios de lo que es el Ministerio Público, los inicios de lo que era la Policía de Investigación, muchos de los agentes estaban en formación y muchas circunstancias
impedían que tal vez la celeridad de las mismas. Sin embargo, de acuerdo a lo que está en el expediente, se tuvieron avances significativos. ¿Podría decirnos, durante la gestión que usted tuvo como fiscal de este caso en concreto, a cuántas personas se identificó, juzgó y sancionó efectivamente como responsables del asesinato del señor Carlos Luna? Bueno, como mencioné, el procedimiento era escrito. En base a ese procedimiento se solicitaron algunas diligencias, como algunos testigos, que resultaron pruebas para acreditar la responsabilidad de uno de los autores materiales. En contra de esta persona se solicitó la orden de captura por mi persona y el órgano judicial pues finalmente libró la misma. Yo dejo el caso cuando la orden de captura estaba pendiente de ejecutarse. Muchísimas gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora representante. Gracias, señor testigo. Ha concluido el interrogatorio por las partes. Le pregunto al juez Ferrer MacGregor si va a formular alguna pregunta. Gracias, juez Sierra Porto. Muchas gracias, juez Roberto Caldas. Juez, adelante, juez Lloros. Gracias, presidente. Para precisar un poquito lo que ha informado, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál fue su rol en la reunión de conciliación? ¿Se quedó siempre callado? Básicamente, ¿Usted la provocó? ¿Usted invitó? ¿Usted propuso algo? ¿Usted incitó? bueno, básicamente cuando se tenían este tipo de reuniones, lo que se le informaba a los ciudadanos que iba a ser un diálogo abierto, respetándose mutuamente, que se iba a escuchar primero, y esto es en la generalidad de todos los casos, no solo cuando llegaron estos señores, que iba a ser un diálogo abierto, que una de las partes iba a expresar primero y que después, posteriormente, la otra parte iba a expresar lo que estimara oportuno y que al final se podía llegar a una conclusión de lo platicado. Así fue, efectivamente, el señor Luna expresó lo que había ocurrido, luego el otro señor, Rosa, también pues expresó las circunstancias en las cuales se ventiló las amenazas, en las cuales dieron paso posteriormente a la disculpa y a la aceptación por parte del señor Luna. ¿Por qué citó usted esto? Bueno, en base a una información, el señor Luna llamó... ¿Pero para qué lo citó? Bueno, como le mencioné anteriormente, en las fiscalías locales, las que están en el interior del país, diariamente acuden en aquella época personas a poner en conocimiento algunas de estas situaciones. Entonces lo que se hacía era como llamar a los ciudadanos para que si era un malentendido arreglaran ahí mismo. Eso fue lo que ocurrió. De alguna manera, la citación y la realización de la reunión no podría ser interpretada por el señor Luna, por ejemplo, como que lo estaban impulsando, incitando a un acuerdo. No precisamente, porque él llegó, ¿verdad?, a nuestras oficinas, no expresó ninguna situación de esta naturaleza. Yo estuve presente en la reunión y a ciencia cierta le puedo mencionar que los dos se expresaron con caballerosidad, los dos hablaron abiertamente y al final, como le mencioné, hubo una disculpa y una aceptación. ¿Y usted habló solo al comienzo? Yo solo hablé al comienzo. Posteriormente ellos fueron los que dialogaron. Como le dije, nosotros éramos meramente facilitadores, observadores, no teníamos ninguna participación, ¿verdad? Y en la generalidad de los casos así se hacía, se escuchaba una parte, después la otra expresaba y al final se ponían de acuerdo. Usted señaló, por otra parte, segunda cuestión, de que los agentes de investigación de Tegucigalpa concurrieron a Catacamas. Dada la naturaleza del caso, textual esto, naturaleza del caso. Sí. ¿Cuál era la naturaleza del caso, según usted? La connotación que el caso tenía, ¿verdad? La connotación a nivel local, a través de los medios de comunicación y también a nivel nacional. ¿Puedo decir cuál era la connotación? Porque muchas veces un hecho como este aparece en los diarios, claro, pero uno se da cuenta que es una riña. ¿Cuál era en el caso? También debemos tomar en cuenta que el señor Luna en ese momento era un regidor a la alcaldía municipal de la ciudad de Catacamas, ¿verdad? Un funcionario público que tenía un cargo dentro de la ciudad. Y a ese funcionario
usted, que ya sabía que era, lo llamó para que hiciera una conciliación. No precisamente una conciliación, ¿verdad? Sino que él, mediante una llamada telefónica, ¿verdad?, él puso en conocimiento estas circunstancias, y de esa manera o de esta forma fue que se suscitó y se propició la reunión. ¿Qué línea de investigación se siguió luego del asesinato del señor Luna? Bueno, lo primero, como ya lo mencioné, fue solicitar la declaración de las personas que presenciaron, los compañeros de trabajo de él que ahí se encontraban. Perdón que lo interrumpa, esas son gestiones. ¿Qué línea investigativa? ¿Cuál fue la lógica central de la investigación? ¿Hacia dónde apuntaba? Bueno, en ese momento, como le mencioné, yo conocí aproximadamente 4 o 5 meses el expediente. Ahí en la parte del sumario, acreditar el delito que estaba plenamente acreditado, y posteriormente la identificación en primer momento de los autores materiales. En base a esas circunstancias fue que se siguió la línea de investigación. ¿Apuntando a qué? Apuntando a descubrir a los autores materiales del hecho y posteriormente, de acuerdo a circunstancias que se dieron posteriormente y que desconozco, pues continuar contra los autores materiales. ¿Se desprendía de los antecedentes que usted tuvo conocimiento de que se trataba de un delito de delincuencia común? Bueno, hasta ese momento nosotros considerábamos, ¿verdad?, que no precisamente esto era algo de delincuencia común. ¿No lo era? No, porque de las declaraciones de algunas personas se determinó que los 2 autores materiales estuvieron en las inmediaciones, estuvieron esperando, estuvieron aguardando bajo de un palo de mango, como consta en el expediente, y una vez que vieron a la víctima se dirigieron y a cometer el hecho. De manera que las investigaciones no fueron orientadas hacia la finalidad de determinar, o partiendo del supuesto que era un delito de delincuencia común. Efectivamente, lo primero que hicimos, como ya mencionamos, fue determinar quiénes eran los autores materiales para posteriormente, de algún nexo o alguna circunstancia, ir en contra de los autores ya intelectuales. ¿Usted es actualmente fiscal todavía? Sí, soy actualmente fiscal. Después de ser fiscal en Catacamas. Catacama, es que me confundo porque en Chile hay toda una región que se llama Atacama, entonces yo soy chileno. Después que dejó de ser fiscal ahí, ¿fue fiscal en qué parte? Después fui fiscal en otra ciudad del interior del país, en la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras. ¿Y el traslado se debió a qué? No, a situaciones ya personales de índole familiar. Ya en ese momento yo contraje matrimonio, mi esposa era de la otra ciudad y yo opté por solicitar el traslado y irme para la ciudad de Choluteca. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, juez Biogrossi. Juez Ventura Robles. Gracias, juez Ventura Robles. Señor testigo, no hay más preguntas. Le agradece mucho la Corte por su concurrencia y por la información que nos ha proporcionado, en particular sobre esta circunstancia del encuentro entre la presunta víctima y la otra persona que ha sido referida. Puede usted incorporarse al auditorio para seguir participando como oyente en la audiencia, si así lo estima pertinente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas señor gracias. presidente. Permiso. Señor secretario, sírvese llamar al señor perito. Gracias, presidente. Juan Antonio Mejía Guerra. Gracias. Buenas tardes, señor perito. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, Juan Antonio Mejía Guerra. nacionalidad y lugar de residencia. En Honduras, resido en la ciudad del Progreso, departamento de Lloró. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre el contexto de riesgo, violencia e impunidad que afecta a los defensores de derechos humanos en Honduras
incluyendo los defensores del medio ambiente, desde la época de los años 90 y hasta la fecha. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a los testigos, a las presuntas víctimas y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, juro. Muchas gracias, puede tomar asiento. Buenos días, señor Mejía Guerra. Bienvenido a este tribunal. Gracias por comparecer aquí para compartir con el tribunal su experticia. Usted conoce y ha sido informado del procedimiento. Antes que se produzcan las preguntas por las partes, puede usted formular una presentación introductoria sobre la materia para la cual usted ha sido citado y que acaba de ser reseñada por el señor secretario. Para ello, entonces, le doy la palabra. Adelante, señor Mejía Guerra. Buenos días, honorable Corte y demás personas aquí presentes. Como ya dije, soy Juan Mejía, hondureño. Me dedico en este momento a la docencia universitaria y como consultor independiente. He trabajado antes como coordinador de la Pastoral de la Tierra y el Medio Ambiente de la Iglesia Católica en Honduras y también como consultor de proyectos de ecología y desarrollo sostenible para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para comparecer esta mañana sobre la situación de los líderes ambientalistas, me quiero permitir en un primer momento aclarar de qué líderes ambientalistas estamos hablando. Segundo, cuál es el rol o el papel que el Estado ha jugado en torno a la crisis que se abate sobre los líderes ambientalistas comunitarios. Y tercero, sus perspectivas, digamos, en este momento actual. El medio ambiente en Honduras surge como tema, digamos, de opinión pública a partir de la década de los 80, que es cuando el medio ambiente sale de las aulas universitarias un poco a la sociedad, con la creación de fundaciones ambientalistas. Los temas centrales eran conservación, preservación, algo de desarrollo sostenible, educación ambiental. El líder de estas fundaciones ambientalistas normalmente era o es todavía, ¿no?, un profesional universitario, ¿verdad?, gente de formación a nivel de grado, posgrado, que se encargan de sacar adelante estas fundaciones. En estas fundaciones el problema no ha sido mayor, han tenido grandes logros, ¿verdad? La declaración de áreas protegidas, por ejemplo, es un trabajo que ellos impulsaron, la educación ambiental del pueblo también. La década de los 90, sin embargo, permite el surgimiento de un nuevo líder ambientalista, motivado un poco por la nueva realidad del país. La década de los 90 es cuando se crea la Ley de Modernización Agrícola, se privatiza la tierra. La década de los 90 es en la década donde hay una mayor deforestación de los recursos forestales en Honduras. Solo en esa década Honduras pierde 1 millón de hectáreas de bosques, según los inventarios anuales forestales de la Corporación de Desarrollo Forestal, en aquel momento ahora extinta y ahora con otro nombre, Instituto de Conservación Forestal, y también con la presencia ya en Honduras de ciertas corporaciones mineras, ¿verdad?, con la nueva ley de minería aprobada en 1998. Ante este contexto surge una nueva problemática ambiental que las comunidades van asumiendo. La mayor parte de las veces la van asumiendo desde sus organizaciones locales, como ser patronatos, juntas de agua, sociedades de padres de familia. El líder ambientalista ya no es el profesional universitario de que hablaba antes, sino que ahora es un líder local. Tradicionalmente suelen venir de los delegados de la palabra de Dios, formaciones de promotores de salud, promotores locales de salud, pero normalmente no pasan de la formación a nivel medio. Y este es el nuevo tipo de líder ambientalista, que es el que realmente está afrontando situaciones difíciles en Honduras. Estos nuevos líderes ambientalistas, sin contar con el apoyo de redes internacionales, como sí lo contaban los líderes de fundaciones ambientalistas,
sin contar muchas veces con el apoyo del Estado, ¿verdad? Han tenido que enfrentar una situación bastante difícil que ha desembocado, digamos, en el asesinato de muchos de ellos y también en el sometimiento, ¿verdad?, de sus organizaciones muy ampliamente. Quizá para un ejemplo citaría algunos nombres de ellos. Por ejemplo, Vicente Matute, asesinado en el departamento de Lloro en 1991. Janet Caguas, asesinada en el departamento de Atlántida en 1995. Cándido Amador, asesinado en el departamento de Copán en abril de 1997. Carlos Escaleras, asesinado en el departamento de Colón en octubre de 1997. Carlos Luna, asesinado en 1998 en el departamento de Olancho. Y la década siguiente, el perfil es el mismo. En el 2001 es asesinado Carlos Roberto Flores en el departamento de Olancho. En el 2003 es asesinado Carlos Ortiz también en el departamento de Olancho. En el 2007 es asesinado Mario Guifarro entre el departamento de Olancho y La Mosquitia en el Patuca Medio. Estas son muertes emblemáticas, no son las únicas. Detrás de ellas y de sus pueblos y de sus regiones hay muchas otras. Pero ¿qué tienen en común estas muertes? Primero, son líderes de sus organizaciones. Segundo, estas muertes están repartidas a nivel nacional, de manera que todo parece indicar que se busca sembrar el terror y la desmovilización en estas organizaciones locales que mencionaba, como patronatos, juntas de agua, redes comunitarias. Tercero, aunque es a nivel nacional, estas muertes no ocurren al azar. Tienen en común el hecho de que se realizan en lugares y con organizaciones y personas que tienen enfrentamientos directos con empresas que tienen grandes intereses económicos, sea sobre el bosque, sea sobre las aguas, sobre los suelos o sobre las minas. Esta es la realidad que están viviendo muchas organizaciones en Honduras, ¿verdad? Y la responsabilidad del Estado es grande, ¿verdad?, desde sus tres poderes, porque sabiendo que esto está ocurriendo, la legislación hondureña y la aplicación de las leyes no busca superar esta situación, sino que todo nos parece indicar que va por la línea de la confrontación. Primero, desde el Poder Legislativo, las leyes que se han emitido, las nuevas leyes para gerenciar los recursos naturales en Honduras, ignoran el papel de las comunidades. La nueva ley de aguas, por ejemplo, emitida en agosto del 2009, ¿verdad?, disminuye las áreas de cobertura de las zonas productoras de agua, disminuye la participación de las comunidades. La ley de minería, emitida recientemente en este año, quita, por ejemplo, derechos que antes tenían las comunidades, por ejemplo, a declararse mediante cabildos abiertos en zonas libres de minería. En este momento ya si hay una zona donde hay metales, sin más las comunidades tienen que aceptarlo, ¿verdad? La nueva ley forestal, por ejemplo, que viene a crear y a fomentar áreas protegidas, pero con la nueva ley de energía se establece que la producción de energía tiene prioridad sobre cualquier otra ley, inclusive las áreas protegidas que en otro momento brindaban a las comunidades un recurso legal para detener la presencia de empresas que quisieran dañar los recursos naturales de sus entornos comunitarios. El Poder Ejecutivo igualmente es responsable en cuanto que ha otorgado concesiones de ríos, concesiones mineras, ¿verdad? Con el simple hecho o con la simple motivación, señor presidente, de la explotación natural, sin tomar en cuenta que a la explotación de los recursos naturales debe estar incorporado el desarrollo nacional y también la paz. Y la paz solo se alcanza con justicia social. El Poder Ejecutivo también es responsable por la utilización de la policía y el estamento militar en la represión e inclusive en la participación en el asesinato de algunos de estos líderes. Tal es el caso, por ejemplo, de Carlos Roberto Flores, asesinado cuando se oponía junto con su comunidad al diseño de un proyecto hidroeléctrico, Babilonia, echado a andar por una empresa que se llama Energisa. Cuando la crisis se presenta, hace presencia en la comunidad la policía y también el batallón Cobra, un batallón élite de las Fuerzas Armadas de Honduras.
se instala la policía y también los militares en los predios de la empresa y desde allí ejercen la represión sobre el pueblo. No había nadie más de armados en la comunidad, más que los policías, los militares y la policía privada de la empresa. El Poder Judicial también es igualmente responsable, en cuanto que, y el Ministerio Público de igual manera, en cuanto a que cuando las comunidades hacen uso de los espacios legales para poder defenderse de las empresas, de terratenientes, de empresarios que les acosan por sus recursos, el Ministerio Público y el Poder Judicial no actúan como debieran hacerlo, como está establecido en las leyes. Tal es el caso, por ejemplo, en el departamento de Atlántida, donde las comunidades han acudido a los juzgados, han acudido al Ministerio Público, ¿verdad?, con demandas, con demandas que no avanzan, están durmiendo, digamos, el sueño de los justos. Esta es la realidad. Los pueblos y las comunidades hondureñas, ¿verdad?, demandan no quedarse estancadas con sus recursos naturales, sino que la utilización de estos recursos sea sostenible en primer lugar, pero que sea también con justicia social. Las leyes hondureñas deben incorporar y deben dejar claro que la protección de la naturaleza no es un delito en Honduras, tal como se deja entrever en este momento. Quien se opone al desarrollo y quien se opone a las empresas es un terrorista o es un enemigo del desarrollo. Eso va en contra y motiva a otros a ejercer acciones como asesinatos, hostigamientos y persecuciones contra los líderes ambientalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Perito, por esta ilustrativa introducción, después de lo cual le doy la palabra entonces a la representación de las presuntas víctimas que propusieron su declaración aquí y que preguntarán en primer término. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Buenos días a todos y a todas. Señor Perito, usted se ha referido al contexto de violencia e impunidad que afecta a líderes ambientalistas y nos gustaría que por favor nos pudiera concretar cuáles son las principales causas, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, que provocan este clima de impunidad, de violencia y vulnerabilidad que enfrentan los ambientalistas en Honduras al momento de realizar actividades en defensa del medio ambiente. La principal causa radica en la expoliación de los recursos naturales. Es una causa estructural y las leyes hondureñas se limitan digamos, a facilitar, ¿verdad?, esta explotación de los recursos naturales, viendo los recursos naturales únicamente como mercancía. Para las comunidades, los recursos naturales no solamente son mercancía, son también espacios vitales de vida. Por ejemplo, en el proyecto de Babilonia, en donde fue asesinado Carlos Roberto Flores, la utilización del río Babilonia, el estudio de impacto ambiental demostraba que se usaba el 90% de las aguas del río. Ese río es el único espacio público donde se encontraban las comunidades, entonces para ellos tenía otro valor. Ese tipo de valores, las leyes hondureñas que tienen que ver con los recursos naturales, los pasan por alto. Pero no solamente tiene que ver la visión de los bienes naturales o recursos naturales, tiene que ver también la pasividad con que actúa el Estado hondureño, ¿verdad?, cuando en sus leyes no deja muy en claro que la participación de las comunidades en la defensa, protección y uso de los recursos naturales es también tan importante como el que pueden hacer las empresas, ¿verdad? Y por último, creo que también es por la forma cómo se desarrollan, digamos, los procesos que se implementan ante los diferentes órganos de la nación hondureña, como el Ministerio Público, que señalaba anteriormente, y también el Poder Judicial, ¿verdad?, en donde no hay una celeridad, la celeridad que los casos demandan, como para demostrar que proteger los recursos de las comunidades es también una prioridad del Estado hondureño, sino más bien se deja la otra opinión, ¿verdad? Esta gente es la que se opone, entonces bueno, los mataron, qué lástima, la ley no legaliza esos asesinatos, pero casi los legitima, ¿verdad? Porque no toma en cuenta el papel, el rol del dirigente, del líder ambientalista comunitario y de las organizaciones clásicas comunitarias como ser patronatos, juntas de agua, ¿no? Y sobre la base del contexto por usted descrito, ¿es posible afirmar que los ambientalistas en Honduras están en riesgo y las razones por las que están en riesgo? Enorme, y el riesgo crece
por la forma que está adquiriendo el derecho positivo ambiental en Honduras, ¿verdad? Si estas nuevas leyes, por ejemplo, la ley de aguas del 2009, la ley de minería de este año, la nueva ley forestal también aprobada recientemente, si estas leyes dejaran muy en claro que la explotación, que el uso de los recursos naturales debe beneficiar tanto a sectores privados como también a las comunidades, si estas leyes dejaran en claro un rol protagónico de las comunidades, de sus organizaciones y de sus líderes locales, si estas leyes también motivaran, incentivaran la participación de los líderes locales, esto no estaría sucediendo, pero esto es justamente lo contrario a lo que están haciendo las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, ya citaba la ley de minería, que arrebata derechos adquiridos anteriormente por la población para poder determinar si quería o no declarar su zona libre de minería. Arrebata, por ejemplo, el derecho a consentimiento que la OIT da a los pueblos indígenas, ¿verdad? Antes de que sea aprobada una concesión o cualquier otro proyecto que tenga que ver con la utilización de recursos naturales. Eso ya queda ignorado en la nueva ley de minería, ¿verdad? La ley de aguas, por ejemplo, y la ley forestal habla de crear organizaciones, por ejemplo, de consejos hídricos, y la ley de forestal habla de crear consejos de áreas protegidas, pero estos dos tipos de organizaciones de que habla la ley tienen que estar sometidas a los funcionarios que llevan los recursos hídricos o los recursos forestales en el país, pero no toma en cuenta el rol que han desempeñado históricamente los patronatos, las juntas de aguas, las sociedades de padres de familia. Entonces, difícilmente las comunidades se van a integrar a una organización, ¿verdad?, que no les permite o que no les da autonomía suficiente para poder defender sus recursos y plantear sus puntos de vista. De acuerdo con el contexto planteado por usted, ¿se puede afirmar que es vigente en la actualidad, se mantiene en la actualidad? Exactamente, estoy hablándole de leyes aprobadas últimamente por el Estado hondureño. Y ante este contexto de violencia, que es, ya nos decía usted que es nacional y que no es al azar porque sobre todo corresponde en algunos sectores o lugares de Honduras donde hay riqueza de recursos o bienes naturales, el Estado promueve una cultura de respeto no solo al medio ambiente, sino que también de respeto a aquellas personas que ejercen el papel de defender el medio ambiente. No, promueve lo contrario, y le voy a poner un ejemplo. El Estado aprueba una concesión hidroeléctrica, el proyecto Las Glorias, entre los municipios de Balfate y el municipio de Jutiapa, entre los departamentos de Atlántida y Colón, ¿verdad? Cuando esta represa estaba a medio construir, se hizo sin haber elaborado estudio de impacto ambiental. El alcalde mismo de los municipios desconocen este estudio, que según la Ley General del Ambiente están por ley obligados a incorporarse al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuando la represa va a medio construir, en el 2008, viene una inundación, la represa revienta, ¿verdad? La represa revienta y destruye cultivos y destruye animales, no mata personas. Entonces la gente se alarma, las comunidades dicen, si ahorita que estaba a medio construir, ¿verdad?, no nos mató a nosotros, pero ya estando completamente edificada la cortina, la cantidad de agua va a ser mayor cuando esto suceda, ¿verdad? Los técnicos dicen, no se preocupen, hemos hecho los estudios y demuestran que este evento se presenta una vez cada 10,000 años, ¿verdad? El año siguiente estaba la inundación otra vez, ¿verdad? Pero el Estado, en vez de tomar ejemplo, ¿verdad?, de la necesidad de cumplir la Ley General del Ambiente, el Estado lo que hizo es, inmediatamente, en otra concesión, de otro proyecto hidroeléctrico sobre el río Cuyamel, en el departamento de Atlántida, en la cláusula séptima de esa concesión, el Congreso Nacional dice lo siguiente, que si por accidente natural o por caso fortuito ocurriera un desastre, la empresa queda libre de responsabilidad, con lo cual lo que el Estado aprendió fue a defender más al empresario, pero a dejar en situación de mayor vulnerabilidad a los habitantes de las comunidades que se ubican río abajo. Y con este contexto de violencia y además de la posición o de las acciones o omisiones del Estado frente a ¿cómo podría usted o cómo se podría trasladar estas características al departamento de Olancho? ¿O qué caracteriza al departamento de Olancho para que estas características que usted ha analizado en su contexto puedan verse con claridad?
solo de los líderes ambientalistas asesinados que le he mencionado, 4 de ellos son del departamento de Olancho. Olancho es el departamento más grande de Honduras, con 24.000 kilómetros cuadrados. Es un departamento rico en recursos forestales y en recursos hídricos, en menor cantidad también en recursos minerales, pero sí con buena cantidad de ellos, lo que convierte al departamento en un botín, ¿verdad? Y la forma en que se está desarrollando la explotación de los recursos naturales, que comentaba, ¿no?, que llevó a la destrucción de 1 millón de hectáreas de bosques en Honduras. El departamento de Olancho se llevó la peor parte, ¿verdad? Entonces, digamos que los intereses de empresarios tras estos recursos es tan voraz, y el Estado no solamente se muestra débil o incapaz de frenarlos, sino más bien fomenta estas situaciones. Por ejemplo, comprobado por una investigación del Centro Internacional de Políticas de Washington y su subsidiaria en Honduras, que es la Fundación Democracia Sin Fronteras, realizan un estudio en donde demuestran que el Estado le otorga derecho de explotación, digamos, de extracción de madera de un bosque a una empresa. Con ese permiso, el maderero hace múltiples viajes, ¿verdad? O sea, de manera que ese permiso, que solo debiera servir para un viaje, ¿verdad?, está comprobado que la empresa saca madera muchas veces, y eso en el departamento de Olancho. Eso ha fomentado también la impunidad en Honduras. Por ejemplo, este mismo estudio se encargó de estudiar cuál es la exportación de madera de Honduras hacia Estados Unidos, Inglaterra, España, Bélgica, Alemania, y luego se fue a esos países a ver qué cantidad de madera compraban por año a Honduras, ¿verdad? Y la diferencia es de miles de millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces, no hay una voluntad expresa del Estado de acabar con la impunidad, de acabar con las prebendas asesinas, inclusive, con que trabajan muchas de estas empresas. Y en ese sentido es lógico que las comunidades, evidentemente, emprendan una lucha para defender los recursos naturales de sus localidades, y por eso nos gustaría saber si usted cree que con este panorama, con este contexto, el Estado tiene conocimiento, es consciente del riesgo que viven los defensores ambientalistas en el país, y si cuenta con algún mecanismo de protección que efectivamente pueda prevenir este tipo de actos violentos contra los ambientalistas. Señor presidente, si me permite, nos parece en nuestra representación que la pregunta es sugestiva, porque prácticamente está indicándole al señor experto la manera en cómo contestar la misma. Tal vez puede ser reformulada por eso. Sí, pudiera reformular, porque en la pregunta hay un ingrediente que podría haber sido incluido en los alegatos en su momento. Si pudiera reformular la pregunta, señor representante. Gracias, señoría. Señor Perito, ¿usted conoce si existe algún mecanismo estatal que se encargue de prevenir o de tomar acciones efectivas para, digamos, enfrentar este contexto de violencia que usted nos ha descrito? La ley de policía, por ejemplo, contempla la creación de una policía ambiental. No funciona en Honduras. Está la Fiscalía del Ambiente, donde las comunidades han acudido, ¿verdad? Y, por ejemplo, por citarle solamente un caso, una vez que tuve oportunidad de acompañar a unas comunidades, y el fiscal dice, sí, está bien, recibimos el caso, pero tenemos 200 casos, tengo 200 casos más asignados a mi persona, dice él, ¿verdad? O sea, es decir, él está atiborrado, ¿verdad? O sea, es decir, y no avanzaron los casos, nunca, ¿verdad? Hasta este momento los casos están detenidos. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente tiene oficina regional en la ciudad de La Ceiba, en varias regiones de Honduras. En la ciudad de La Ceiba me refiero concretamente, para citar un ejemplo. Acudimos a ella acompañando a algunas comunidades de Atlántida para solicitar lo que la ley permite, que es la copia del estudio de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos que se están echando a andar en la comunidad. Más o menos hay unos 24 proyectos, unos aprobados ya, otros en estudio, y 32 concesiones mineras en este departamento. No hay un tan solo estudio de impacto ambiental, y el jefe regional de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente nos dice, eso se maneja desde Tegucigalpa, aquí no tengo información, cuando la ley dice que ellos deben de manejar esa información, y no solamente manejarla, estar incorporados en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos que se realizan en esa región. Entonces, digamos, hay pocas instancias, y las que hay no responden
a las necesidades y a los apremios de los pueblos. Cuando esto sucede, cuando los pueblos buscan esta ayuda, ¿verdad? Una comunidad mesapita, por ejemplo, que se reúne para un problema del kinder de la comunidad, pasan lista de asistencia, la sorpresa es que esta lista aparece en Tegucigalpa como que la comunidad ha dado el visto bueno para el proyecto hidroeléctrico. Van a los juzgados, van al Ministerio Público para demostrar que ese proyecto hidroeléctrico fue aprobado de forma fraudulenta, y hace año y medio y todavía no hay una respuesta del Ministerio Público ni de los juzgados del país. Para finalizar, señor Perito, ¿cuáles cree usted, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, que deberían de ser las medidas o acciones que el Estado debería de implementar para prevenir actos de violencia contra ambientalistas, para que estos puedan ejercer su derecho a defender el medio ambiente? Bueno, creo que las leyes hondureñas deberían incorporar el rol protagónico que tienen las comunidades en estos recursos, porque es un compromiso que lo asigna la Constitución de la República, lo asigna el Protocolo de San Salvador, por ejemplo, también el derecho a vivir en un ambiente sano. Pero eso no se hace lo suficientemente fuerte como el caso lo amerita, ¿verdad? El Estado debe garantizar la participación de las comunidades, debe incentivar además, no solo permitir, sino incentivar la participación real de las comunidades desde sus formas de organización locales, si es tribu, si es patronato, si es junta de agua, bienvenidos a la acción, para gerenciar los recursos naturales de manera que empresa privada, comunidades y el Estado mismo pueda ser beneficiario de la utilización de estos recursos. Muchísimas gracias. Gracias, señor representante. Muchas gracias, señor Perito. Doy la palabra a continuación al señor agente del Estado, doctor López Zúñiga. Adelante. Gracias, señor presidente. Licenciado Juan Antonio Mejía, bueno, de esa descripción que nos ha dado, nos interesaría saber cuáles son las actividades positivas que sobre la materia de defensa de recursos naturales ha realizado el Estado, porque nos ha dado una explicación de un panorama muy sombrío, pero quisiéramos saber qué es lo bueno que ha hecho el Estado sobre esta materia en la protección de recursos naturales. La política de protección de los recursos naturales que tiene el Estado está enfocada casi únicamente a la explotación de estos recursos. Eso es bueno, sí, es bueno, pero no es suficiente, ¿verdad? También tiene que tomar en cuenta la gestión comunitaria de los recursos, aprobar y apoyar formas comunitarias de aprobación y gestión de estos recursos, ¿verdad? Y no crear leyes que prohíben la participación o inclusive hasta del Estado en la gestión de estos recursos, ¿verdad? El Estado, por ejemplo, en coordinación con otras empresas, creo que la Cervecería Hondureña tiene el Premio Nacional de Medio Ambiente, ¿verdad? Pero este premio, o sea, suele ser, bueno, premia actividades como por ejemplo alguien que tiene una finca agroecológica, lo prueba, muy bien, ¿verdad? También hay que apoyar iniciativas de esa forma, pero el Estado debería aprovechar, por ejemplo, esas instancias para también apoyar y sobresaltar el trabajo de líderes ambientalistas y de organizaciones comunitarias que buscan por defender la naturaleza, el medio ambiente, como bien común y colectivo. En eso el Estado no lo hace, se limita prácticamente a gestiones privadas. Entonces, en esos dos aspectos que usted considera positivos por parte del Estado, pero que igualmente lo critica, entonces el resultado es cero por parte del Estado, prácticamente. No es cero, pero sí es terriblemente insuficiente, señor, con todo el respeto que usted y nuestro Estado se merece, ¿verdad? Hay personas muriendo, ¿verdad? Asesinadas, hay personas perseguidas, hay personas que han tenido que dejar el país, ¿verdad? Porque ya la muerte es inminente, ¿verdad? Conozco el caso de Roberto García, creo que el apellido en Atlántida, su esposa embarazada ya ha tenido que irse del país, ¿verdad? Por las amenazas. ¿Por qué? Por liderar un movimiento comunitario que se opone a la construcción de unas represas hidroeléctricas mientras no se conozca el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Y lo mismo con concesiones mineras. Ese es el gran delito de esta persona. Muy bien, usted habló de que una de las medidas podría ser la implementación de leyes que favorezcan precisamente una mejor efectiva protección de los recursos y de las personas que los defienden. Usted habló de la ley de minería inclusive aprobada este año
y ha hablado de la negación de las comunidades a participar en la toma de decisiones. ¿Eso no es o no cierto, licenciado Mejía, que esa ley de minería recientemente aprobada permite a las comunidades pronunciarse sobre la viabilidad o no de la explotación minera en sus comunidades? Aclárenos ese punto, por favor. Sí. La nueva ley de minería, lo que conocemos de la nueva ley de minería, que fue el documento borrador que se presentó ante el Congreso Nacional y que el Congreso Nacional hizo público, ¿verdad? Porque después, como lo van a someter a una segunda legislatura, ¿verdad? O sea, no sabemos cuánto de eso ellos aprobaron, ¿verdad? Pero el documento que presentaron para esa negociación, lo que establece es claro que si el Estado dice aquí va esta concesión minera, las comunidades no pueden oponerse a ella, ¿verdad? ¿Les niega el derecho a las comunidades entonces, para tener claro ese punto, de pronunciarse a favor o en contra de la explotación minera en sus comunidades? No, o sea, es que no se trata solamente del derecho de pronunciarse, el derecho de ser tomados en cuenta, correcto, que esto es mucho más importante, correcto, ¿verdad? Y de decidir escuchar sus opiniones, ¿verdad? El Estado, por ejemplo, esta ley la socializó en todo el país, el Congreso Nacional anduvo por todo el país, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta que en muchas regiones, ¿verdad?, la gente manifestó su oposición a esta ley, ¿de qué sirvieron las opiniones de todas estas personas, ¿verdad? Por citarle otro caso, otra agencia internacional, creo que se llama Oxfam, de Inglaterra, realizó un estudio, ¿verdad? Creo que el 85% de la población se opone a la industria, digamos, de la minería en sus comunidades. ¿No cuentan estas opiniones para el Estado? No, bueno, eso es lo que quiero saber precisamente, por su opinión de experto. Entonces, para clarificar este punto, según esta nueva ley de minería, si una comunidad se niega a la explotación minera en su comunidad, aún con esa negación regulada en la ley, el Estado puede tomar la decisión final de que se haga la explotación a pesar de la oposición de la comunidad, según esa ley que usted refiere se acaba de aprobar en el Congreso Nacional. Así es, señor. No da los suficientes elementos para que las comunidades puedan demostrar, ¿verdad?, y que la voluntad comunitaria sea refrendada por el Estado. Esa ley permite o regula ahora un incremento del canon a favor de las comunidades donde la explotación minera se produce. Sí, sí, lo eleva creo que del 1 al 5%. ¿Eso es positivo o es negativo en su opinión de experto? Eso es positivo, pero también pudiera ser mejor, creo yo. Tome en cuenta que en el 2000, por ejemplo, la onza de oro estaba alrededor de $250. En este momento la onza de oro vale $1,767, que creo que estos días. Si hay mayores utilidades por la extracción de estos recursos, ¿no pudiera ser que las comunidades y el Estado mismo pudieran tener un mayor beneficio de la explotación de este tipo de recursos? Hablando sobre el tema ya general a nivel de políticas, ¿usted es del criterio entonces que el Estado de Honduras debe ser menos pasivo y más propositivo con la implementación de políticas públicas para proteger efectivamente los recursos naturales de la nación? Exactamente. Yo creo que consideraría, a partir de la experiencia que me ha tocado vivir estos 20 años, digamos, que en Honduras, ¿verdad?, que el Estado debe tomar más en cuenta la participación de las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, usted me podrá citar leyes que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿incluye las comunidades? Sí las incluye, pero cuando vamos a ver los proyectos en la práctica, ni siquiera se hacen estudios de impacto ambiental, y si se han hecho, ha sido una cuestión estrictamente privada entre la empresa y la Secretaría de Recursos Naturales a nivel central, porque a nivel regional también está marginada de estos procesos, ¿verdad? En las áreas protegidas, por ejemplo, la ley contempla la creación de los COLAPs, ¿verdad?, los consejos locales de áreas protegidas, pero a esta gente no se le está escuchando. En Texigua, Dolancho, parte de la zona núcleo del área protegida está siendo incorporada para este tipo de actividades. Y si la ley manda, ¿verdad?, que estas comunidades deben ser escuchadas, ¿por qué el Estado se niega a escucharlas, ¿verdad? Si el estudio de impacto ambiental es un documento de uso público, ¿por qué se le niega el derecho a conocerlas, inclusive a alcaldes? Y muchos alcaldes, ¿verdad? No todos, algunos estarán participando, pero hay testimonios de alcaldes que desconocen, ¿verdad?, estos estudios de impacto ambiental.
He tenido la oportunidad de acompañar comunidades a Tegucigalpa, ¿verdad? He tenido reuniones con el señor ministro, el señor Cuellar, ¿verdad? Y ni aún así hemos podido obtener lo que la ley nos permite, que es conocer los estudios de evaluación de impacto ambiental de estos proyectos. Sobre ese punto y la adopción de políticas públicas, como referíamos anteriormente, en su conocimiento de experto, ¿usted tiene conocimiento que el 22 de enero de este año se aprobó por el presidente en Consejo de Ministros la Política Pública en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos, y que hace referencia como una de sus estrategias a la protección del patrimonio cultural y natural de la nación? ¿Conoce ese instrumento en su conocimiento de experto? Mire, conozco la declaración de la relatora de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, ¿verdad? Emitida, publicado y presentado además en diciembre del 2012, ¿verdad? En donde habla de la situación, aborda esta situación que estamos tratando en este momento acá, sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientalistas comunitarios. Antes de esa fecha yo le puedo garantizar que he revisado las páginas web de los diferentes ministerios, ¿verdad?, de diferentes instancias que tienen que ver con el tema, y hasta ese momento no ha ocurrido nada, ni en la Gaceta se ha publicado. No sé si me está hablando de algún documento ya publicado en la Gaceta. Como ha revisado las páginas web, ¿ha revisado la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la aprobación efectiva de este plan que le comento en Consejo de Ministros en enero de este año? No, enero de este año no, pero hasta diciembre yo le garantizo que nada de eso ha pasado. Okay. Sí. Y hablando siempre sobre el tema y la adopción de medidas públicas, ¿usted tiene conocimiento en su calidad de experto de la socialización que ha hecho la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con organizaciones defensoras de los derechos humanos para la adopción de la Ley de Mecanismos de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores, y que incluye también el aspecto de los defensores de los derechos humanos? ¿Tiene conocimiento de esto? No le puedo hablar de si lo ha hecho con periodistas y con otros sectores. Con el sector ambientalista comunitario, ¿verdad? Por lo menos en las zonas donde yo tengo trabajo, ¿verdad?, donde me muevo, la costa norte y la sección occidental del país, yo le puedo garantizar que no ha habido ese tipo de reuniones con organizaciones ambientalistas comunitarias, ¿verdad? A lo mejor lo ha habido con periodistas, a lo mejor lo ha habido con otros, pero por ejemplo en Atlántida, con la red de organizaciones para la defensa de los recursos naturales del departamento, yo le garantizo que no ha habido ese tipo de reuniones. En el departamento de Lloro también, con las tribus tolupanes, las 5 tribus tolupanes que están afectadas por este tipo de proyectos, yo le garantizo que no ha habido ese tipo de reuniones. ¿Y ha conocido la página web de este ministerio sobre esta socialización que se ha hecho de este proyecto de ley con organizaciones defensoras de derechos humanos? Inclusive, ¿ha tenido la oportunidad de ver alguna página de CIPRODE, por ejemplo, que refiere precisamente a este proceso de socialización de esta ley? No. No. ¿Y considera usted que estos aportes que se están viendo, por lo menos en estos últimos meses, pueden ser indicios positivos? Sí, no conozco el documento. Sí. La intención en principio me parece buena, ojalá que aterrice y que llegue, digamos, a las comunidades, ¿verdad? Eso sería importante porque la realidad lo amerita, ¿verdad? Hay mucha sangre corriendo, hay mucha desesperación en las comunidades, ¿verdad? Al saber que las instancias judiciales no le responden, que los diputados legislan en contra de las comunidades, quien protege la naturaleza es un criminal, ¿verdad? Eso lleva a las comunidades a ejercer acciones de fuerza, acciones de resistencia, ¿verdad? Que también lo permite la Constitución, ¿verdad? Pero quizá ese tipo de iniciativas de la que usted está hablando se han impulsado menos que, digamos, el fortalecimiento, por ejemplo, del Ejército y la Policía, ¿verdad? Para detener las acciones de resistencia de las comunidades. Pero en esa línea yo creo que es importante, ojalá, ¿no? Yo creo que aquí todos estamos interesados en que el Estado hondureño supere esta situación, ¿verdad? Así es. Bueno, le agradezco mucho, licenciado Mejía. Gracias, señor presidente, no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor López Zúñiga, y a través suyo a la delegación del Estado. Le pregunto a los señores jueces si quieren presentarle alguna interrogante al señor perito. Juez Ferrer Magreo, adelante. Este contexto
que usted nos ha narrado de riesgo de los líderes ambientalistas es diferente al riesgo que tienen otros líderes de defensa de derechos humanos en otras áreas? Creo que sí. O sea, el riesgo es grande en otros sectores, ¿verdad? Y están padeciendo también de muerte y de persecución. Pero creo que la parte más cruel y lamentable se la está llevando el sector de los líderes ambientalistas comunitarios, precisamente porque son personas humildes, ¿verdad? Son personas que desconocen otro tipo de mecanismos, otro tipo de instancias a donde acudir para su defensa, ¿verdad? Por ejemplo, los periodistas están sufriendo una situación muy difícil en Honduras, los abogados, ¿verdad? Pero esta gente tiene un nivel de formación que le permite alzar su voz, tienen instancias que les representan, que recogen su voz, ¿verdad? Pero el líder ambientalista comunitario está prácticamente solo, ¿verdad? E inclusive con falta de coordinación a nivel nacional, ¿verdad? Está casi muriendo solo en su comunidad o en su región, ¿verdad? O sea, recientemente se han comenzado a crear algunos espacios de discusión regionales para apoyarse mutuamente, pero yo creo que precisamente por su nivel de formación, desconocen muchas otras puertas que pudieran ayudarles a prevenir más esta situación. Muchas gracias. Gracias, juez Ferrer MacGregor, juez Sierra Porto, juez Caldas, juez Villagrossi. Gracias, señor presidente. Usted mencionó a varias personas que habían pagado con su vida la defensa del medio ambiente. Yo no alcancé a tomar nota del número de personas. ¿Me podría decir, si lo tiene a bien y en mente, cuántas personas murieron por esta causa en la década del 90 y cuántas en la década de que estamos? En este momento, por ejemplo, inclusive del Estado mismo, tenemos información de cuántos periodistas asesinados, de cuántos abogados asesinados, pero del sector de los líderes ambientalistas comunitarios no hay ninguna instancia del Estado que nos presente a la nación entera, ¿verdad?, esa estadística de líderes ambientalistas perseguidos o asesinados. Y de la sociedad civil, ¿verdad?, precisamente por eso que comentaba en la respuesta anterior, ¿verdad?, de la falta de coordinación, porque son sectores pobres, ¿verdad? Y entonces eso les dificulta crear mecanismos de coordinación a nivel nacional. Entonces no conocemos hasta este momento una estadística nacional de líderes ambientalistas asesinados. Sin embargo, al interior de cada organización regional sí hay información. Por ejemplo, le hablaba del asesinato de Vicente Matute en 1991, líder indígena, Tolupán, ¿verdad? Los tolupanes sí llevan su recuento. Por ejemplo, detrás de esta muerte o en forma parecida hay otros 25 asesinatos de gente que lo matan porque se oponía a la deforestación en su comunidad, porque tiene problemas, porque se opone a que el río sea privatizado, ¿verdad? O por la minería, ¿verdad? Digamos, en esta zona que le estoy hablando, de estas tribus, hasta los sacerdotes fueron encerrados en una mina, ¿verdad? O sea, por atreverse a investigar e indagar lo que estaba pasando en la comunidad, ¿verdad? Eso también digamos, los chortí en el departamento de Copán y Ocotepeque están corriendo la misma suerte. Cándido Amador no es el único líder asesinado, digamos, por defender sus bosques y sus recursos, ¿verdad? Una semana después había ya un segundo asesinado. El indígena, por su naturaleza de ser y por lo que le ha tocado vivir, ¿verdad?, se asusta mucho con este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero detrás de cada organización sí hay estudios, digamos, que faltaría, digamos, como elaborar esa estadística nacional, ¿verdad? Ojalá que desde alguna instancia del Estado, desde la Oficina de Derechos Humanos, esto pudiera ser resuelto. Perdón, presidente. ¿Y no sería posible que usted como experto diera una cifra extraoficial, de acuerdo a los estudios que usted ha hecho, el conocimiento que tiene? Cifra que quedaría, por lo tanto,
sujeta a que pudiera ser comprobada por el Estado o por quien fuese. Sí, estoy pidiendo esto para dimensionar el problema. Sí, no podría definitivamente porque, digamos, manejo más información de unas organizaciones que de otras, pero yo, por ejemplo, les sé decir de los Tolupanes, le mencionaba 25 personas, entre Lencas y Chortiz se está hablando de unas 5 personas, ¿verdad? Otras organizaciones tendría que ajustar datos. No me gustaría aventurarme en una afirmación que no desconozco, ¿verdad? Disculpe. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez Biogrossi. Juez Ventura Robles. Muchas gracias, juez Ventura. Señor Perito, yo quiero hacer dos preguntas. Tal vez la segunda puede ser un poco más complicada de explicar, pero tal vez con una señal sintética de su lado podemos tener la idea principal. La primera tiene que ver con el sector indígena de la población afectada por hechos como los que usted menciona. ¿Usted establecería una diferencia en la dimensión del problema o en las herramientas con las que se cuenta a nivel legal e institucional entre la forma en la que son afectados los líderes comunitarios que tienen que ver con esta problemática en comparación a los líderes de los grupos indígenas? ¿Existe, por ejemplo, un mecanismo especial para proteger a los indígenas o mecanismos de consulta previa referidos estrictamente a indígenas que les den más garantías o más protección? Y si es así, ¿funcionan? Esa sería la primera pregunta. La segunda la hago después. Sí. Adelante. Respecto a la situación de los pueblos indígenas, el gobierno actual ha creado una secretaría para la atención a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero hasta este momento, la Secretaría ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el rescate de las lenguas nativas. Tienen un programa que han echado a andar con el apoyo del Banco Mundial, si se me permite, extraordinario, ¿verdad? Porque yo creo que es importante el rescate de las lenguas. Pero los problemas por los que esta gente está siendo perseguida y asesinada, que tienen que ver con los recursos naturales, la Secretaría de los Pueblos Indígenas no está haciendo nada, ¿verdad? Los Lencas, por ejemplo, tienen 14 proyectos hidroeléctricos en sus territorios, ¿verdad? Los Tolupanes tienen 3 proyectos hidroeléctricos y otros 3 de minería en sus tribus. Los pueblos Tahuaca en Honduras, que no son más que 800, 900 personas, dicen unas estadísticas, y otras dicen que son 1.200, ¿verdad? Ellos están en la cuenca del río Patuca, donde se van a echar a andar 3 grandes proyectos hidroeléctricos. Estas cortinas condenan a la desaparición de estos pueblos. ¿Por qué? Porque el río Patuca, la zona esa es la zona más agreste de Honduras, es donde está la reserva de Río Plátano, el corredor biológico mesoamericano, la parte que comprende Honduras, y está la reserva antropológica Tahuaca-Asangni, ¿verdad? Pero como con la nueva ley de producción de energía eléctrica, la producción de energía tiene prioridad sobre cualquier otra ley, ¿verdad? Entonces ya se comenzó con el Patuca 3, ¿verdad? Esto va a condenar a las comunidades a su desaparición, porque el único medio de comunicación que ellos tienen es unir 4 o 8 trozos, ¿verdad? Y ahí van río abajo, arriba, ¿verdad? De comunidad en comunidad, comercializando, haciendo relaciones, etcétera. Ahora ya no podrán hacerlo, ¿verdad? Y ante estos problemas, la Secretaría de los Pueblos Indígenas no toma acción alguna. Muchas gracias, señor Mejía. La segunda pregunta, no insinúo que usted me haga una respuesta amplia, ni con toda la sustentación, porque le voy a pedir más bien una respuesta sintética y breve. Porque la conflictividad a la que usted ha hecho referencia en relación a un caso como el que tenemos entre manos parece tener mucha relación con personas o grupos empresariales que buscan la explotación de los recursos, especialmente forestales, entre otros. Pero detrás de esto hay un telón de fondo que, si bien no es un tema en el caso, es un telón de fondo que aparece en todos los medios de comunicación en el mundo,
que es la presencia de redes de crimen organizado en algunos países, y Honduras es uno de los que más sensibles en ese tema, que tienen que ver con otros fenómenos de criminalidad, narcotráfico, trata de personas, presencia de entes al margen de la ley con objetivos, en el mal sentido de la palabra, trascendentes a lo local, ¿no? En esta problemática que usted ha resumido, ese fenómeno es un factor promotor también de la violencia y de la inseguridad, o más bien la situación que usted refiere está concentrada esencialmente en agentes locales que tienen que ver con la explotación de recursos naturales, que no hace que sean necesariamente legales, puede ser ilegal también lo que hacen, pero es un proceso que sería distinto del crimen organizado transnacional. Es decir, ¿cuánto de eso tiene que ver con esta dinámica que aparentemente, según su peritaje, estaría un poco fuera de control? Lo que pasa, yo entendería que en el caso de Honduras, una situación bastante fuerte y lamentable es que el crimen organizado cuenta con la participación de agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, casi como que separar es bastante difícil. El Estado entiendo que está haciendo algo por purificar la policía y las Fuerzas Armadas, pero cada vez, ¿verdad?, no se enteran los medios de comunicación que son más policías metidos en el crimen organizado, etcétera. O sea que es una situación bastante difícil en este sentido. Yo creo, si es que entendí correctamente su pregunta, me disculpa si no, o sea que el asesinato de estas personas, ¿verdad?, digamos, hay casos en los que evidentemente la policía y los militares están involucrados, como en el caso que mencioné de Carlos Roberto Flores, ¿verdad?, porque los únicos armados en la comunidad era la policía, los militares y la guardia privada de la empresa, ¿verdad? Pero hay muchos otros casos, digamos, donde en realidad, y es lo que afecta, digamos, y ponen más en grave la crisis de los líderes ambientalistas comunitarios, ¿verdad?, es que las leyes hondureñas, ¿verdad?, las leyes que tienen que ver con la gestión de recursos naturales, no dejan muy en claro, digamos, que el rol protagónico que tienen que jugar las comunidades desde sus organizaciones locales y desde sus líderes, sino más bien casi se estigmatiza, pues, que quien se oponga al desarrollo es como terrorista, pues, como persona que bueno, qué lástima, lo mataron, ¿verdad?, no es legal, la ley no lo contempla, pero como que al no abordarlo dentro de la ley, digamos, la responsabilidad que tienen estos líderes, entonces casi queda como legitimado, ¿verdad? Es decir, bueno, lo mataron pero por revoltoso, bueno, lo mataron pero porque se opuso y la ley dice que no debe oponerse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ley hondureña tiene que ser mucho más clara, ¿verdad?, con la participación y la defensa y promoción inclusive de estas organizaciones locales que velan por la defensa de sus entornos comunitarios. Muchas gracias, señor Mejía Guerra. La Corte le reconoce que usted haya venido para prestar esta experticia aquí y compartir su conocimiento sobre esta problemática que afecta a su país. Su declaración ha concluido, se lo agradecemos. Y con ello también esta primera parte de la audiencia, que se retomaría a las 3 de la tarde para escuchar los alegatos orales de las partes y las observaciones orales por la Comisión Interamericana. Entre tanto, se suspende la sesión. Muchas gracias. La Corte se retira. De pie, por favor.